Hoy preparé unos chilaquiles en salsa con chorizo que quedaron deliciosos, especiales para festejar a papá en su día. ¿Qué tal que se levante y nosotros tenemos ese delicioso plato de chilaquiles, unos frijolitos con crema, cebollita? Pues quédense a ver la receta porque van a ver qué fácil y deliciosa es. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vamos a comenzar con los ingredientes que necesitamos. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estos deliciosos chilaquiles en salsa con chorizo. Pues ahora sí, manos a la obra. Aquí en el comal vamos a asar los chiles, los jitomates, el ajo y la cebolla. Y como pueden ver, yo le pongo papel aluminio para que cuando se estén asando los jitomates, normalmente se pega la piel de todos los ingredientes que vamos a poner. Y así nada más le quito el papel aluminio y no me va a dar batalla lavarlo. Entonces aquí ya tengo todo y me faltan los ajos que con todo y piel los vamos a poner a asar. Hasta que queden así negritos, medios chamuscados, van a estar listos. Para ir aprovechando el tiempo mientras se asan los jitomates, los chiles, vamos a guisar el chorizo. Lo vamos a poner a temperatura media baja para que no se nos vaya a dorar demasiado pronto y se reseque. Aquí lo dejamos y así lo vamos a preparar más rápido. Este platillo es rapidísimo. Seguimos con los totopos y como ven, todo se puede ir preparando al mismo tiempo. Los chiles asándose, el chorizo también. Ahora vamos a seguir con los totopos. También los pueden comprar ya preparados, ya fritos, pero yo los voy a dorar aquí en casa. Vamos a partir las tortillas, pueden ser en cuadritos más pequeños o así en estos triangulitos, como ustedes quieran. Ya que tenemos todos los totopos partidos, vamos a pasar al sartén a empezar a dorarlos. El chorizo ya estuvo listo, ya le apagué. Ahora vamos a poner aquí en este sartén con aceite. Voy a ir agregando mis tortillitas y que se vayan dorando. No voy a agregar todas de un jalón porque si no, no quedan fritas así parejas, no van a quedar crujientes. Entonces vamos a agregar nada más las que quepan. Las dejamos ahí que se vayan dorando y les damos una vuelta. Los primeros totopos ya están listos, los vamos a retirar. Yo aquí tengo un plato con papel absorbente donde los voy a colocar para quitarles el exceso de grasa. Como ven, quedaron dorados por los dos lados, así es que están crujientes. Y ponemos otra tanda de totopos. Pues ya está listo el chorizo. Aquí tengo ya para la salsa jitomate, chile, ajo, cebolla perfectamente asados y los totopos que ya están también listos. Ahora sí, vamos a preparar la salsa. Para preparar la salsa vamos a agregar los jitomates con todo y la piel. Le da muy buen sabor eso quemadito. Agregamos los chiles que les vamos a quitar el cabo a todos los chiles, la cebolla y a los ajos les vamos a quitar la piel que les habíamos dejado para asarlos. Aquí está uno y el otro. De sal vamos a agregar media cucharada cafetera, recuerden es al gusto, pero yo le voy a agregar ahorita nada más media cucharada para ver qué tal queda, porque recuerden que el chorizo o la longaniza ya está preparada, tiene sal, entonces no hay que usar demasiada. Agregamos la sal y un ingrediente que me faltó comentarles es el agua. Vamos a agregar aquí un poco y según como la quieran de líquida es lo que van a agregar de agua. Tapamos el vaso y vamos a batir.
La salsa ya está lista, la dejé así martajada, le di pulsaciones y ya como les guste, así se ven, miren los pedacitos del jitomate, de la piel quemadita, pedacitos de chile y queda perfecta. Y como les comenté, como la quieran de líquida es la cantidad de agua que le van a agregar. Pues ahora sí, vamos a agregarla al chorizo para seguir preparando estos riquísimos chilaquiles. Ya le prendí al sartén donde está el chorizo o longaniza. Ahora voy a agregar la salsa martajada que también ya tenemos lista. Vamos a dejar que hierva más o menos unos 2 minutos y vamos a probar de sal. Si le hace falta, va a ser el momento preciso para agregarle otro poco por si le gusta más saladito. Pues ya tenemos todo listo. Vamos a emplatar. Aquí vamos a agregar unos totopos. Cada quien sabe qué cantidad le gusta a cada quien. Vamos a poner un montoncito aquí. Y vamos a agregarle la salsa. Huele deliciosa. De sal quedó perfectamente. Y vean, salen los trocitos de chorizo o de longaniza que tiene la salsa. Por si quieren saber, esta cantidad de totopos les ajusta más o menos para unas 3-4 personas. Depende si son adultos o chicos. Y para acompañar estos deliciosos chilaquiles, vamos a agregarle un poco de frijoles refritos, que yo los tengo aquí listos. Vean qué ricos se ven. Vamos a agregarle aquí un montoncito. ¿Y qué les parece para despertar a papá en su día con este delicioso desayuno? Ya le pueden llevar también su juguito de naranja, un cafecito, ¿qué más podría ser? Algún licuado, pues lo que ustedes quieran agregarle. Yo le voy a poner, si ustedes gustan, unos pedacitos de queso aquí a los frijoles. Y también vamos a agregarle, no les di todos los ingredientes porque cada quien le va a agregar encima lo que cada quien le guste. Le pueden agregar aguacate o a lo mejor pollo deshebrado, pero como ya tiene chorizo, a lo mejor con eso ya es suficiente. Y también podemos agregarle unas tiritas de cebolla. Se vería mejor con cebolla morada, pero no tenía. Pero qué tal unas rebanaditas de aguacate. Y con esto queda delicioso. Vean qué rico se ve, se antoja, ¿verdad? Y está un picocito ligero. Y si ustedes lo quieren más picoso, le pueden agregar más chiles verdes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que preparen este desayuno para el campeón de la casa, que se los merece tanto que trabajan. Entonces hay que dedicarles este domingo y no nada más todos los días del año. Prepárenselo y van a ver qué delicia de desayuno. Y les recomiendo que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Hasta la próxima receta. Y vean mis chilaquiles. Yo le voy a ganar al papá de esta casa. Con frijolitos. Delicioso. Prepárenlos. Los ingredientes que necesitamos son tortillas. En mi caso tengo 10. Son de maíz. Sal al gusto. Media taza de aceite. 2 dientes de ajo grandes. Un trozo de cebolla. Aquí tengo 150 gramos de chorizo o de longaniza. 3 chiles güeros. Un chile verde. Y también tengo 300 gramos de jitomate. Son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra.